23 minutos pasaban de las 5 de la tarde, abrimos un nuevo bloque aquí en Erlín. La verdad que la jornada estaba espectacular, el cielo totalmente despejado, mucho calor, pero vamos a hablar ahora de poesía, vamos a hablar ahora con Agustín Lucas, que es exfutbolista y poeta. ¿Cómo te cae cuando te dicen poeta? ¿Te gusta? El otro día me preguntaba un amigo por qué me decían exfutbolista o si en algún momento se podía ser ex poeta también, ¿no? Es más difícil porque no se te gastan las manos de escribir, digamos. Como que habría que tomar en un momento la decisión de no escribir más poesía, tipo tal, ahora soy ex. ¿Cuánto queda de nosotros quienes jugamos al fútbol que sigue estando presente en nuestra vida, más allá de que ya carguemos kilos, no juguemos todos los fines de semana, ni entrenemos y hagamos otro tipo de cosas, pero bueno, es una mezcla de toda la vida. Claro, que se fue como enraizando, ¿no? Una cosa se fue dando, el tema, vos seas futbolista profesional, Sí. dedicado profesionalmente al fútbol, Sí. Iniciaste en Miramar Misiones, Sí. club del que sos hincha además, pero ¿cuándo empezó a surgir esto de escribir? Surgió en esa época, incluso ahí cuando todavía estaba en Miramar, o sea, parece que haya sido otra vida realmente, porque ya han pasado más de, yo qué sé, como más de 15 años, más de casi 20 años de ese hecho. Y de alguna manera, algo bueno que sucedió fue que casi al mismo tiempo se fueron dando como las dos carreras, por llamarle de alguna manera. Entonces, a la vez que se construía el jugador de fútbol, que además también tuvo la particularidad de jugar en equipos chicos, en países remotos. Al mismo tiempo se iba construyendo también el poeta o también el promotor, digamos, de la poesía, ¿no? Siempre estar leyendo a contemporáneos y contemporáneas, saber qué pasó antes para saber qué es lo que estamos haciendo ahora. Y eso creo que unifica un poco la historia, porque en el fútbol también te pasa lo mismo, ¿no? No llegás a primera división de la nada, Claro. sino que en realidad llegás por un montón de pasión, por un montón de trabajo y también conociendo lo que pasó antes de vos, ¿no? Entonces, eso está bueno porque te aleja del destaque y te aleja de también creerte que lo que vos haces nunca se hizo, Sí. ¿viste? ¿Y en qué cosas te sumó el hecho de tener las dos carreras como en paralelo? Tanto de poeta siendo futbolista y de futbolista siendo poeta. Bueno, Complicada la pregunta, no, ¿no? te podría decir que en realidad la poesía me salvó la vida, pero también podría decirte que el fútbol me salvó la vida. No sé, si no hubiese jugado al fútbol siendo pibe, hubiese estado más cerca de otros mundos que también son mucho más oscuros, digamos, ¿no? Y estando cerca de la poesía también desde gurí, creo que también me ayudó a vincularme, también me ayudó como a encontrarme con otras personas, a poder ver la vida poéticamente, digamos, y ver la vida poéticamente significa poder ver la poesía en un ámbito como la cárcel, por ejemplo, en el ámbito del barrio, en un ámbito como un vestuario, como una tribuna, que es bastante inhóspito. Entonces, por eso digo que la importancia de la existencia de una cosa y de la otra, o de una cosa con la otra, es esa necesidad constante de estar escribiendo, de estar diciendo, y a la vez esa necesidad también constante de estar jugando y de estar construyendo como la carrera. Me gustaría hablar de tu pata social, pero lo vamos a tirar un poquito más para adelante, porque te quiero preguntar si el hecho de este lado poético o esta carrera anexa al fútbol te sirvió también para el fútbol en el sentido de no dedicarla al 100%, porque la realidad de muchos chicos que juegan al fútbol es salvarse, que sea su chaleco salvavidas de la vida. Y se enfocan allí y se autopresionan un montón, porque a veces la presión está desde el mundo exterior que te pide resultado, pero también uno mismo se lo termina inculcando, ¿no?
¿Te sirvió la poesía para escapar un poco de ese mundo del fútbol? Yo creo que sí. Había un reclame de una gaseosa que decía todo el tiempo fútbol, viví fútbol, soñá fútbol, pensá fútbol. Y bueno, yo creo que para todas las cosas eso es bastante nocivo, Dañino, digamos. sí, Sí, dañino. O sea, estar todo el tiempo pensando en lo mismo, incluso en la poesía también Claro. te apaga otras televisiones que tenés prendidas ahí. Yo creo que me dio muchos amigos en el fútbol, la poesía. Mis compañeros, incluso directores técnicos, me han ido a ver a recitales de poesía en lugares muy extraños, en sótanos, no sé, entre pisos de bares. Y ahí han aparecido los pibes que están más metidos en el fútbol o más con ese rollo y también pudieron visualizar como esa otra cara que yo tenía o que yo estaba desarrollando. Se dejaron embellecer por eso, digamos, por la poesía. Y entonces encontramos también un hablar de algo, ¿viste? Y un compartir libros, que eso ha sido una constancia de toda la vida, de estarnos pasando libros o acercando libros o armando una biblioteca en el vestuario para que eso que a veces parece tan lejano, y no solo para el fútbol, porque yo quisiera saber también para un abogado o una abogada cuán cerca está la poesía. Claro. Sí, cualquier ámbito. O para un obrero de la construcción o para, no sé, la secretaria del canal en la entrada, digamos. ¿Dónde está la poesía en la vida del trabajador, de la trabajadora común y corriente, que también es el jugador de fútbol, digamos? Y eso nos llevó a estar más cerca, creo, con mis compañeros e incluso a compartir escritos sobre los mismos partidos que jugábamos en algún momento. Y eso nos unió. No era solo los goles o pelear un descenso, sino que Pero había ¿fue otra cosa. sencillo siempre el hecho de exteriorizar que te gustaba la poesía en el fútbol? Entre tus pares, ¿no? Obviamente, no en el fútbol a nivel general, sino Claro. con tus compañeros, con el técnico. Yo creo que hubo algo interesante que fue muy espontáneo, que fue compartirlo desde un inicio. Desde siempre. Sí. Con más grandes, donde ahí a veces, sobre todo en lo que era la cultura futbolística de la vieja escuela, como se le suele decir, el vestuario era más complicado, era todo más complicado. Sí. Y ahí quizás uno cuando es más grande es más sencillo ir con sus pares o con sus pares más chicos, más jóvenes, donde uno puede inculcarle o desarrollar lo que uno quiere. Pero cuando ese vestuario estaban los más grandes y vos eras chico, ¿fue sencillo con esa gente vieja escuela? Eran como mis tíos. Claro, eran como mis tíos. Yo era muy chico y ellos eran no muy grandes, pero más grandes. Claro. ¿Sí? Y de otra escuela, claramente. Yo creo que así como el fútbol moldea tu masculinidad, la poesía también moldea tu masculinidad. Entonces, los primeros cuestionamientos también tenían que ver con eso. En la tribuna, cuando se enteraron que yo era poeta, lo primero que me gritaban era que era puto, ¿viste? Entonces, eso me parece que está bueno alcanzar porque a pesar de estar diciendo todo esto anterior, de que dentro del ambiente del fútbol yo encontré un montón de oídos y un montón de compañeros y de respuestas, también poner la poesía en ese lugar me hizo a mí enfrentarme con otro tipo de cosas que hablan de las masculinidades en general y de cómo es el varón en general y más el varón que va a la tribuna, que es capaz de gritar cualquier disparate, ¿no? ¿Y te abrió los ojos para con cómo vive la realidad otra persona que sufre esa discriminación? ¿Te pasó de que esos gritos que te hacían te interpeló a vos? Por supuesto, sí, por supuesto. Por supuesto porque o sea, quizás ahí la poesía también tuvo mucho que ver, el hecho de estar revisando constantemente esos gritos, esos supuestos insultos, que en realidad tampoco son insultos, sino que es más bien un agravio o no sé, una cuestión recalcitrante, digamos. Es un intento de descalificación o de ponerte en un lugar... Y que sigue pasando. Que sigue pasando. Cuando saca el arquero siguen haciendo el mismo grito que está prohibido y que paran los partidos y todo, y eso no ha hecho que cambie, ¿no? No sé, hay gente que ha escrito sobre eso. Manuel Soriano lo hizo hace poco con
libro que se llama Canten Putos, que habla de los cantos en las hinchadas. También lo estudiaron en Argentina Paula Lavarce, Nemesia Hijos, que además es una amiga. Como esa cultura del aguante, ¿no? Juan Brands, también un referente a la hora de hablar de masculinidades y deporte. Es algo que nos llama constantemente y que me parece que no es algo que esté agotado, sino que hay que estarlo refrescando todo el tiempo. Y yo me preguntaba hace un par de días que publiqué una nota en la diaria sobre los rugbyer y sobre Dani Alves. Una de las preguntas que hacía en ese texto era: ¿qué tanto se está hablando de lo que pasó con Dani Alves en el vestuario de los pibes de la sub-20? Ponele. ¿O qué tanto se está hablando ahora en la segunda fecha del campeonato uruguayo, en la previa de que el que ganó más títulos en la historia del fútbol mundial violó a una piba en diciembre, el 30 de diciembre en un bar? Ahí es que creo que cuando se falla, y por eso se siguen gritando las mismas cosas en la tribuna. Yo no soy del mundo del rugby, pero también me animo a cuestionarlo. Sí. ¿Cuánto se está hablando de esto? ¿Por qué hay 8 pibes que van y matan a palos a uno, digamos? ¿No? ¿Qué pasa con esas masculinidades? ¿Qué hace el deporte con esas masculinidades y cómo las moldea? Y con esos casos también, ¿no? Y con esos casos también. De poder usarlo como una herramienta para futuro que sin lugar a dudas hay que trabajarlo. Porque sin dudas. Está anexado también. Y además, yo qué sé, las crianzas futboleras o del rugby o del básquetbol son distintas. Sí, hay como diferentes perfiles. Pero hay una realidad que es como bastante simple cuando hablo todo de deporte masculino, que es forjar la personalidad, ¿no? Sobre todo cuando sos adolescente. Y después también, porque seguimos siendo como seres en crecimiento, pero me parece que ahí hay un laburo urgente para hacer. No sé qué tanto se está haciendo. Sé que hay secretarías de género que por suerte funcionan muy bien y sé por suerte que hay un montón de mujeres laburando en el fútbol masculino que le hace tanto bien también. Pasada tu carrera futbolística, ¿la poesía fue una herramienta para tu atención? Imagino que como deportista uno requiere de esa adrenalina o de ese entrenamiento muchas veces, ¿o no? Pero ¿fue ese escape en donde ocupar tu cabeza? También se convirtió en un oficio, no tanto el de la poesía, sino en el de la escritura. Hoy en día, alejado del deporte o del fútbol como trabajo, mi oficio es el de escritor, ¿no? Hay un libro de Cesare Pavese que es El oficio de escribir, que es como algo fundamental de tener en cuenta y de todo lo que implica el oficio de escribir, ¿no? El oficio de promover un evento, de producirlo, de escribir la poesía, de publicarla, de mover tus libros, de ir a leer, de encontrar lugares o asidero para los cuestionamientos y las cosas que uno escribe. Entonces, volviendo un poco al inicio de la conversación, hoy no sé si el fútbol salva mi vida, ¿entendés? Claro. Pero la poesía la sigue salvando. Sí, lo sigue haciendo. Y había una falta de acceso, no, pero de información poética que implica que vos salgas a desarrollar más la poesía. Yo creo que sí. Sí, yo creo que también, sobre todo con la cantidad de elementos o herramientas tecnológicas de entretenimiento que hay hoy en día, hay como una necesidad de volver un poco para atrás y decir, bueno, vamos a calmarnos un poco. No, incluso esto que presentamos este domingo, que es el lanzamiento del año de poesía en el Teatro Solís, tiene que ver con ese concepto. O sea, ¿qué tanto está el fútbol en nuestra cultura popular, ¿no? ¿Qué tanto nos moviliza? ¿Qué tanto nos paraliza? Los pibes de la sub-20 juegan un partido, quedamos todos así. A final del mundo con Messi no sé qué, y quedamos todos mirando, o movilizamos hasta nuestro propio cuerpo para juntarnos con otra gente y ver el partido. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto está la poesía en esa cultura popular? Como decíamos hace un rato, ¿qué tan lejos está de un trabajador o una trabajadora? Pero a la vez, ¿qué tan valorado está el hecho de la poesía como registro histórico de lo que pasa en el Uruguay?
qué tanto se habla en el liceo de poesía, qué tanto se habla de Delmira Agustini, qué tanto se habla de Marosa Di Giorgio, de Juana Ibarburú, de Ida Vitale, de la generación del 45, de los franco-uruguayos como Superviel, Lafort, Isidor Ducás, qué tanto se lee los cantos de Maldoror, dónde quedaron los cantos de Maldoror, por qué ese uruguayo que murió a los 27 años en el 1800 y pico escribió esos cantos de Maldoror en verso y tan oscuros y tan referidos al alma y al adentro y a las formas de la humanidad. Bueno, creo que hay un bagaje increíble de poesía uruguaya y de literatura, sin dudas, que está ahí como latente, que hay quienes todavía creemos en eso y seguimos escribiendo, y hay cada vez más gente que escribe poesía y cada vez gente más joven que escribe poesía. Ya vamos a hablar del evento del próximo domingo, pero antes quería entrar en tu pata social, que me resulta muy interesante. Y hablabas, ¿no?, de que falta poesía en un abogado, en el fútbol. ¿Cómo es la situación en la cárcel? La cárcel. Hace poco, el año pasado fui por unos talleres específicos de escritura y te salva la cabeza. Te salva la cabeza de la escritura. Así como te salva la cabeza del oficio, el hecho de estudiar, de seguir adelante una carrera, de obviamente encontrarte con buena gente, obviamente poder salir de la falopa, bueno, todo eso te salva en la cárcel, digamos. Pero entiendo que la escritura también la lectura, sin dudas, ¿no? Sí. Pero muchas veces los pibes llegan sin saber leer o llegan a ese lugar sin estar vinculados a un libro, y ahí de repente se encuentran con una biblioteca y se encuentran con escritores y escritoras que les salvan un día, que les hacen pensar de otra manera. Quizás hay un ejemplo clarísimo en esto, que es el poeta argentino Camilo Blajakis, un pibe chorro, estuvo preso unos cuantos años, 5 años por lo menos, y que salió siendo un escriba, escribiendo poesía. Ahora hace documentales, hace películas, y bueno, nos demuestra que hay un montón de energía poética, y lo mismo pasa con el Fede Kung Fu, sí, claro, que salió de estar preso un montón de tiempo y nos dio una cachetada a un montón de gente, ¿no? Sí. A la realidad, al prejuicio, lamentablemente todavía no al Estado, que no le permite trabajar por un lado a él, o le complicaron el inicio de sus jornadas laborales dentro de la cárcel, y ahora están buscando como por otro lado llamar a ex delincuentes para cortar el viaje violento que hay en Peñarol, digamos. Eso es otro tema, pero hay gente que se ha encargado de demostrarnos que en la escritura o en la poesía, o la poesía convertida en rap, hay una salida, hay un escape, y hay sobre todo una forma de decir y una forma de pensar que se pone de manifiesto. ¿Hay algo que te haya enseñado en los talleres que realizaste? ¿Los de la cárcel? Cualquiera. Para mí los talleres en la cárcel, tanto de fútbol como de escritura, siento que es el lugar donde la herramienta funciona más plenamente. Es el lugar de repente donde más me han escuchado que en cualquier otro público, en cualquier teatro o en cualquier bar o en cualquier ciclo. Y lo mismo me ha pasado en el vestuario. ¿Por qué? Quizás porque le estás regalando un momento de belleza sin que sea estética. Siempre la poesía, claro, sí. Sin que sea una poesía de cosas lindas, digamos, ¿no? Y eso también implica mucho agradecimiento y mucha escucha. A mí me transformó completamente trabajar en el encierro. Siempre estoy por ir y por volver. Y los talleres que no son en ese lugar, que son en otro lado, también te alimentan desde el lugar de que gente que tiene esa inquietud se anime a venir a tu taller a ver cómo es escribir poesía, y escribir de los dolores o de las alegrías, o escribir de los rollos que uno tiene en la mente o en el alma. De lo que pasó, de lo que se viene en el futuro. Eso para mí es un regalo. Sí, y también al mismo tiempo es una forma de exteriorizar, de
no me sale ahora la palabra, de exorcizar lo que tenemos adentro también. Claro, y para quien está enfrente, así que dice, che, vamos a hacer un ejercicio de poesía, tal cosa, y recibís eso y decís, gracias, porque claro. O sea, me pasa lo mismo que a un preso, me pasa lo mismo que a un jugador de fútbol que le leen poesía, o sea, sí. Recibo esa poesía, recibo esa belleza y me transforma el estado. El próximo domingo, a las 20 horas, en la explanada del Teatro Solís, va a estar Poesía en la Noche. Poesía ¿Es así? En la noche, sí. Es un evento que va a contar con una actividad que va a tener fútbol, sí, y que va a tener poesía. ¿Es por ahí? Es por ahí. Empieza, en realidad a las 20 empieza en sala, a las 19 bien. Empieza el fútbol afuera. Perdón. Este es un fútbol que le llamamos poético, que para entenderlo creo que hay que ir a verlo. Sí. Y después adentro de la sala principal, que para nosotros también es un hito, sí. Llegar con la poesía a ese lugar. Van a haber unos unitarios de poesía de gente muy grosa, que admiro mucho, como Martín Bariamatos, como Noah, como Vivian y como Regina, que es la dueña de este verso. Sí. Y dos bandas poéticas, que son Chicas Japonesas, una banda que tiene un montón de tiempo, que están sacando su segundo disco. Y Animales de Poder, que es una banda de pibas que también a mí me gusta demasiado y soy como... En realidad soy bastante fan de toda la gente que está ahí porque y la querías invitar, estoy en la orga, digamos. Entonces invito a la gente que me copa, que es amiga, que es cercana. Y lo mismo pasa con la Escuela de Poesía, que también da inicio este 12, ¿no? Tenemos un montón de talleristas este año nuevos con respecto al año pasado. Y también la Escuela de Poesía se arma pensando en cómo me gustaría a mí que sea una escuela de poesía. ¿A qué escuela de poesía iría yo, digamos? Ir, claro. O con qué talleristas. Claro. Y ahí aparecen gente muy grosa como Claudia Campos, Claudio Burgues, Mariano Olivera, Inés Bortagaray, Alejandro Ferreiro, el mismo Richeri, Ray, Vivian, no me quiero olvidar de ninguna, pero hemos sumado por suerte un montón de gente este año con respecto al año pasado y lo vamos a hacer como de 10 meses, así que arranca en marzo y termina en diciembre y como que la inauguración es este domingo. Este domingo, perfecto. ¿La gente cómo puede hacer para poder ir? ¿Hay que sacar entrada? ¿Cuánto salen las entradas? Hay que sacar entrada, hay un precio bastante popular que son 200 pesos, se saca por Ticantel, se saca en la boletería del teatro. Hay lugares porque la sala es gigante. Pero bueno, en realidad realmente estamos con mucha expectativa de que la gente se arrime. El teatro también lo permite, es muy atractivo el teatro. Y además también nos apoya a nosotros y nos ayuda un montón a que todo esto suceda. Así que bueno, creo que en esa mancomunión entre poetas y la propia institución llegamos como a este puerto que es el domingo, estamos re felices. Agustín Lucas, poeta, escritor y futbolista retirado, ¿te gusta? En vez de exfutbolista. Futbolista retirado está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a vos. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más Living.